Cualquier duda, ahí está el chat para que se comuniquen. ¿Está bien? Referente, obviamente, a la clase. A la clase. No hay que distraernos. ¿Está bien? Muy bien, muy bien, muy bien. Te vamos a comenzar, ¿ya? Vamos a comenzar. Ahora sí. ¿Ya? Muy bien. Me permite un ratito salir y le voy a colocar las diapositivas. ¿Está bien? Muy bien. Con buen ánimo, como siempre. Ampliando la pantalla. Está. ¿Sí? Ah, ahí está. ¿Cierto? Fabiana, ¿qué tal? David, Jorge, Eric, Angie, Milagritos, Maricielo, Kendra, ¿qué tal? Diana, Isabel, ¿qué tal? Daniela, Nicole, Jade, Mauricio, Cristian, Johanna, Chula y Diego, Juliet, ¿qué tal? Singrid, Juan, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Ya? Bien. Vamos a, entonces, disculpen, a ver, vamos a hacer lo que corresponde al aprendizaje. Estos son los temas que abarca el capítulo de hoy. ¿Ya? Bien, de antemano, rápido, tengan en cuenta lo siguiente, que el aprendizaje, ¿ya? Es un tema psicológico que está abordado por varias escuelas psicológicas o enfoques psicológicos, ¿no? Por un lado está el conductismo, ¿está bien? Por otro lado está el cognoscitivismo, por otro lado la gestal, también tenemos el psicoanálisis y otros más. Bien, nosotros estamos enfocados dentro de lo que es la psicología cognitiva o el cognoscitivismo. ¿Ya? ¿Está bien? O sea, vamos a ver el aprendizaje en función a este tipo de psicología. ¿Está bien? ¿Correcto? Muy bien. Entonces, en tal sentido, primero tendríamos que tener claro, ¿no?, en qué consiste, en este caso, el cognitivismo como enfoque psicológico, para poder entender cómo ellos abordan el aprendizaje. ¿Está bien? Bien, antes que pase a la siguiente diapositiva, aún estamos en los temas que tenemos al frente, ¿no? Tenemos que considerar que con el aprendizaje, el ser humano puede nada menos que adquirir conocimientos, adquirir conductas. Y con la experiencia va a permitirse a sí mismo, ¿no?, poder satisfacer demandas y poder subsistir, poder supervivir, poder adaptarse, adecuarse a las circunstancias, ¿no? ¿Está bien? Cuando se habla de aprendizaje también pone en juego la inteligencia, ¿sí? Entonces, todo aquel que aprende puede tener herramientas, ya sean mentales y conductuales, para poder desempeñarse en el contexto y de ahí poder alcanzar objetivos para poder satisfacer una demanda o una fuerza motivacional. Pero eso tengo que aprenderlo, o sea, debo de adquirirlo, ¿sí? Es muy importante este tema de aprendizaje. Nosotros vamos a verlo, como te digo, de la perspectiva cognitiva. Ahí está, ¿no? El aprendizaje, ¿no?, de la perspectiva cognitiva. La psicología cognitiva o el cognitivismo es uno de los enfoques psicológicos que va a investigar al proceso de aprendizaje, como otros, el conductual, el psicoanalítico, la gestal, etc. ¿Ya? La psicología cognitiva o el cognitivismo no acepta que los comportamientos que uno lo adquiere van a estar determinados por los estímulos del medio ambiente. O sea, si yo tengo una conducta aprendida, si yo asumo un comportamiento aprendido, no está determinado por los estímulos del medio ambiente. No, dicen ellos, no. Claro,
de un modo u otro, dice, si bien aceptan que este influye, o sea, los estímulos del medio ambiente va a influenciar, pero no va a determinar la conducta humana. Va a influenciar, tiene cierta injerencia, pero no es determinante. ¿Está bien? ¿Ya? ¿Por qué? Porque los psicólogos cognoscitivistas o el cognoscitivismo considera que las que van a determinar la conducta humana son las representaciones mentales que el sujeto ha elaborado o construido, lo que van a mediatizar la actividad del comportamiento. Mentalmente, a nosotros nos llega estímulo del medio ambiente. Estos estímulos, cuando llegan a nosotros, los procesamos. Al procesar, generamos un conocimiento, establecemos mentalmente una representación. Eso el propio sujeto, con sus facultades mentales, con sus herramientas cognitivas, con su experiencia, lo construye, lo elabora. Este conocimiento obtenido, esta representación obtenida, esta cognición obtenida, son las que van a dirigir, mediatizar, monitorear al comportamiento. Por lo tanto, el comportamiento no nace de la presencia de los estímulos, no, nace del procesamiento de información que hacen los procesos mentales o herramientas cognitivas y la experiencia propia del sujeto. Y a partir de ahí obtiene una representación, obtiene un conocimiento, obtiene una cognición. Y este conocimiento obtenido mentalmente es el que va a dirigir, a mediatizar, va a monitorear la conducta nuestra. Por esto o por ello, para la psicología cognitiva o el cognitivismo, su principal interés es el estudio de las representaciones mentales. ¿Correcto? Lady Yvonne, ¿qué tal? ¿Cómo va? ¿Ya? ¿Correcto? Y esto lo hace ¿con qué? Con la atención, con el recuerdo, la memoria, la percepción, la inteligencia, el pensamiento, con ideas, con conceptos, con planificaciones. Esas son representaciones mentales que surgen del procesamiento de herramientas cognitivas, de la memoria, de la percepción, del pensamiento, del lenguaje, la inteligencia, la imaginación, etc. ¿Ya? Entonces, estas herramientas cognitivas, estos procesos cognitivos, estos procesos mentales, van a tomar la información que viene del exterior y le van a dar un significado, un sentido. Y ese significado o sentido es la representación que se tiene de dicho estímulo que ha llegado al individuo. Y desde ahí, esta persona comienza a dirigir la conducta humana. ¿Ya? Sus investigaciones, ¿ya?, de la psicología cognitiva o del cognitivismo están dirigidas a la búsqueda de la descripción, está dirigida a la explicación de estas representaciones mentales, a la descripción y explicación de estas construcciones mentales, a la descripción y explicación de estas cogniciones mentales, de estos conocimientos mentales que elabora la propia mente, en la manera como es que éstas se desarrollan y cómo es que éstas monitorean las conductas humanas. Las conductas humanas. ¿Está bien? ¿Correcto? Muy bien. En la siguiente diapositiva vamos a poner unos ejemplos para que tú puedas comprender mejor. Mira, apelemos a lo siguiente, ¿ya? Este es el medio ambiente, el contexto donde yo estoy, ¿ya? Este soy yo, ¿ya? Mi mundo biológico, psicológico, social, cultural, espiritual, eso soy yo. Y esta es mi conducta.
mi conducta motora, mi conducta verbal, mi conducta fisiológica. ¿Está bien? ¿Ya? ¿Está bien? Este es mi mente. Eso soy yo. Esto de acá es mi conducta motora, verbal, fisiológica. Es una conducta observable, tú la ves. ¿Ya? Muy bien. Escúchame. Yo voy a comprar pan a la panadería, ¿sí? Y carambas, es un día tranquilo, ¿no? Ya no hay pandemia en ese hipotético caso, ¿no? Entonces yo voy a la panadería, ¿correcto? ¿Ya? ¿Está bien? Muy bien. Entonces yo voy tranquilo, no pasa nada. Estoy haciendo mi cola, ¿no? Y ahí me encuentro con mi amigo, ¿ya? El gordo Pocho. ¡Hola, Pocho! Y se compra 15 panes para él solo, por casualidad. Entonces, ya, no, ¿qué tal? Acá, papá, estoy a dieta. No diga, Pocho, sí. Ay, ya, qué bien, hombre. ¿No? Entonces tú estás con él conversando y en eso llega Rosita. Rosita es una chica que también vive en el barrio, donde yo estoy interesado por ella. Me gusta, güey, ¿ya? Me gusta, ¿correcto? ¿Ya? Gordo Pocho no. Gordo Pocho es un vacilón con todos. Él es un querendón. Él es un extravertido, comunicador, bastante alegre, bromista, sonriente, etcétera. Muy sociable. Tanto el gordo Pocho como yo estamos viendo a la misma información sensorial llamada Rosita. Rosita es capturada por la mente del gordo Pocho y por mi mente. Y yo proceso la información de Rosita y digo, ¡ay, qué Rosita! ¿No? ¿Y qué me genera? Me genera en mi pensamiento, ella me gusta, no quiero hacer notar, y mi emoción comienza a aflorar, ¿sí? ¿Correcto? Comienzo yo a pensar muchas cosas, me gusta, me agrada, ¿no? No sé si preguntarle ahora si puedo verla más tarde, ¿no? ¿Está bien? Mientras que el Pocho está, hola Rosita, y haciéndole broma, jajaja. Y yo en cambio estoy taciturno, algo callado, mirando a ella, le sonrío nada más, ¿correcto? Siento que tengo calor en el rostro, ¿ya? Me transpiran las manitas, ¿correcto? ¿Qué está ocurriendo? Y Pucho está que se ríe, Pucho está que la vacila, está que me vacila, él se vacila. Y los dos estamos mirando a la misma información sensorial, a Rosita. Pregunto, si los dos estamos frente a la misma información sensorial, Pocho y yo, ¿estamos procesando de la misma manera la información sensorial de Rosita? Claro que no. Él está cuajado, sonriente, relajado, bromeando. En cambio, estoy tenso. Estoy que medio que transpiro, estoy sonrojado, estoy balbuceando, no puedo hablar. Entonces, ¿qué está ocurriendo? Se nota que yo estoy completamente algo ansioso. Pocho no, él está suelto de huesos. Se ve que yo estoy tenso. Pocho no, ese está divertido. Entonces, la conducta mía en la conducta de Pocho, ¿obedece a la presencia de Rosita? No. Obedece a cómo cada quien ha procesado la información, quién es Rosita para cada quien. Los dos estamos viendo la misma información sensorial, pero los dos no tenemos la misma concepción, el mismo significado de este estímulo sensorial llamado Rosita. Por eso que nuestras conductas son distintas. Entonces, mi conducta de estar tenso, nervioso, ¿se debe a la presencia de Rosa o se debe a cómo yo proceso la información de Rosa? ¿Mm? Se debe a cómo yo proceso la información de Rosa. Igual pasa con Pocho. ¿Está bien? Eso en cambio no siento cuando veo a Carmen. Mi amiga también, ¿no? Incluso es vecina de Rosita. No siento eso. Para nada. Pero con Rosita sí. En cambio, el gordo Pocho se pone nervioso. ¿Mm? ¿Qué está indicando eso? Que cada quien procesa la información como mejor piensa, determina y establece, ¿no? Esa adquisición, ¿está bien? Del estímulo. ¿Está claro? Muy bien. Bien, muy bien. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Por eso es que, ¿dónde va a ocurrir? ¿Dónde va a suceder? ¿No?
el aprendizaje. No va a ocurrir en la conducta, menos en el estímulo. El aprendizaje va a suceder en la actividad cerebral. Acá hay la modificación. ¿Ya? Porque ese procesamiento de información va a ser una representación, un conocimiento, una cognición, que una vez que ya la tenga en mi cerebro, va a ordenar, ¿ya? Va a organizar, va a planificar mis estructuras cognitivas, mi repertorio cognitivo. Y de ahí va a mandar a monitorear mi conducta. Entonces, ya no estoy pensando igual, ya no entiendo igual, ha cambiado, por eso mi conducta ha cambiado. La conducta está en función a mis cambios en los procesos mediadores o mentales y no al estímulo. ¿Correcto? ¿Está bien? ¿Correcto? ¿Está bien? Por eso que el aprendizaje cognitivo es cambio en los procesos mediadores. ¿Ya? Muy bien, muy bien. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Todo está claro? ¿Algún inconveniente? ¿Todo está bien? Nadie me dice nada, o sea, supongo que todo está ok, ¿no? Sí, Bueno, profesor, yo ya por mi parte entendí el tema, o entendí bien. lo que lo quise explicar. No te escucho bien. ¿Todo está claro? ¿Algo que quiera que aclare? Rápido, porque tengo que pasar a la siguiente diapositiva. Siga, profesor, siga, mamá. No es que escuché por ahí que alguien estaba comentando algo, pero se ha callado. Bueno, bueno, entonces seguimos, ¿no? Bien, Cristian. Gracias, Diego. Bien, Kendra. Gracias, Fabricio. Sigamos. Hay tres teorías cognitivas en la cual, ¿no? Se establece y se determina cómo es que suceden los aprendizajes desde el punto de vista cognitivo. Tenemos la teoría de Jeremías Brunner, ¿no? Llamado la teoría del aprendizaje significativo, perdón, el aprendizaje por descubrimiento. Luego tenemos la teoría de David Ausubel con el aprendizaje significativo y también la teoría del procesamiento de información. ¿Ya? Muy bien. La teoría de descubrimiento fue propuesto por el psicólogo norteamericano Jeremías Brunner, que vivió más de 100 años. Cabe decir lo siguiente, ¿ya? Antes que nos entreguemos de lleno a todo esto. A ver, anoten rapidito, por favor, ¿ya? Anoten. El aprendizaje cognitivo, anoten, el aprendizaje cognitivo, ¿ya? Es un proceso, es un proceso, es un proceso de cambios que ocurren, es un proceso de cambios que ocurren en los procesos mediadores o mentales. En los procesos mediadores o mentales. En los procesos mediadores o mentales. Entre la recepción del estímulo, entre la recepción del estímulo y la respuesta o conducta. Y la respuesta o conducta. Aparte, o conducta. Aparte, el aprendizaje ocurre, el aprendizaje ocurre cuando adquirimos
cuando adquirimos un nuevo esquema cognitivo, un nuevo esquema cognitivo un esquema cognitivo o conocimiento o cognición, ahí te lo he puesto en el chat, o cognición, la cual se da en categorías, la cual se da en categorías, atributos o conceptos, la cual se da en categorías, atributos o conceptos, o conceptos. O conceptos. Los cuales van a monitorear la conducta. Van a monitorear la conducta. La conducta. Aparte, y última aquí, los procesos mediadores son elaboraciones teóricas inferidas. Son elaboraciones teóricas inferidas. Como la atención, la percepción, la memoria, el pensamiento, el lenguaje, etc. La memoria, el pensamiento, el lenguaje, etc. Y volviendo a hablar de las teorías cognitivas, señalaremos. Las teorías cognitivas acerca del aprendizaje, las teorías cognitivas acerca del aprendizaje están directamente investigando el aprendizaje académico. El aprendizaje académico. ¿Ya? ¿Por qué? Porque uno, escúchame, uno aprende a bailar, ese motor. Uno aprende a decidir por algo, es una actitud. Uno aprende a expresar un sentimiento, eso es la afectividad. Uno aprende, ¿no? A un conocimiento cualquiera, ¿no? En la parte histórica, geográfica, matemática, yo puedo aprender todo, ¿sí? Aprendo valores.
y así. Pero hay que tener en cuenta lo siguiente, ¿ya? Que básicamente las teorías cognitivas solo están referidas al aprendizaje académico, escolar, preuniversitario, universitario, profesional, ¿correcto? De cómo aprendemos propuestas de materias o asignaturas, ¿ya? Cómo nos desempeñamos, ¿no? Cognitivamente frente a un saber de orden racional. Eso implica todo ello. ¿Está claro? Muy bien, muy bien, muy bien. Entonces veamos aquí al señor Jeremías Brunner, ¿no? Él investiga el aprendizaje escolar, ¿ya? Y él señala que lo que esta teoría está viendo es relacionar el desarrollo cognitivo de quien estudia o que aprende, la didáctica de enseñanza del profesor y el aprendizaje como producto. No es igual enseñar a un niño de 6 años que a un joven de 15 años. El niño está de 6 años, está en una etapa preoperacional del pensamiento o de la inteligencia. En cambio, el niño, o el joven, perdón, de 14, 15 años, está en la etapa formal del pensamiento e inteligencia. Es totalmente diferente. Entonces hay que saber a quién vas a enseñar. ¿Mm? La enseñanza, la didáctica, tu metodología, también incide mucho como parte de esta relación y el aprendizaje. O sea, el nivel de adquisición de un conocimiento. El señor Brunner, Jeremías Brunner, establece que este proceso de aprendizaje por descubrimiento sigue la siguiente secuencia. Primero hay una recolección de datos. Lo que voy a leer o lo que voy a escuchar solamente tomo en cuenta lo más importante según mi opinión y mi esfuerzo mental. ¿Mm? Según mi capacidad de concentración, yo digo tal y tal cosa son lo más importantes de lo que escuché o de lo que escribí o de lo que leí. ¿Y cómo recolecciono datos? Subrayando la parte más importante. Luego organizo los datos, ¿no? Los organizo, viendo cuál incluye al otro, cuál infiere al otro, cuál es implicante del otro. Vemos las comparaciones, vemos las analogías que hay, la diferencia que existen, ¿no? De que es excluyente. Y luego, por último, represento el entorno. ¿Cómo lo puedo representar? Con un resumen, con un mapa mental, un mapa conceptual, una red semántica, etc. Entonces yo recolecciono datos, las partes más importantes, conceptos, ideas que son más importantes. Organizo esos datos o ideas o categorías que para mí son más importantes y lo represento en una pequeña prosa de resumen, en un organizador gráfico llamado mapa mental, mapa conceptual, V heurística, como tú quieras. ¿Ya? Cuando uno establece el aprendizaje, es que ha podido determinar dos cosas. Ha podido formar bien estructuras cognitivas o conceptos, ha podido muy bien desarrollar habilidades mentales para la resolución de problemas. Todo aquel que dice que aprendió, todo aquel que llega al aprendizaje, es porque ha podido estructurar conceptos, es que ha podido elaborar cogniciones, es que ha podido determinar las ideas. Eso lo ha hecho gracias a las habilidades mentales que él tiene. Por lo tanto, en ese esfuerzo ha desarrollado habilidades mentales. ¿Mm? ¿Está bien? Análisis, síntesis, etc. ¿Correcto? Para que eso suceda, dice el señor Jeremías Brunner, los profesores o docentes a sus alumnos no le dan teoría, no le dictan clases. El docente es un facilitador. Es decir, solo le da a sus alumnos casuísticas, solo le da ejemplos, solo le da a bien un problema, una tarea. El alumno o los alumnos tienen que leer, tienen que inducir, tienen que razonar en qué consiste
lo que se le ha dado. En ese plan de ir esforzándose inductivamente, racionalmente, van a entablar un concepto o idea que se repite en el ejercicio 1, en el ejercicio 2, en el ejercicio 3, en la casuística 1, en la casuística 2, en la casuística 3, en el ejemplo 1, ejemplo 2, ejemplo 3. Entonces, se va a dar cuenta que hay algo en común. Y entonces es ahí donde recolecciona los datos subrayando esto es igual. Y los organiza, este va acá, este va allá, este para acá. Y lo representa a través de algo nuevo. Un resumen, un mapa mental, un mapa conceptual, yo qué sé. Los docentes no te dan conceptos, solo te dan ejemplos. Tú tienes que idearlo. Tú tienes que construirlo. Esto establece que los alumnos son los que construyen el saber. Son los que elaboran el conocimiento. Son los que en sí manufacturan la cognición, manufacturan el saber. Lo hacen por pura inducción. O sea, de casos particulares que te dan, tú luego generalizas. De particularidades que a ti te dan, tú luego los generalizas, induces. De esta manera, el aprendizaje por descubrimiento es el que hace el alumno por sí mismo. El profesor solamente es un facilitador, es uno que guía, pero es el alumno el que en sí hace y descubre y explica lo que ha entendido, ¿no? Y va a su propio ritmo. Gracias a las tareas, a las casuísticas, a los ejemplos, a los problemas que el profe le ha facilitado al alumno. Y eso hace que él construya el propio conocimiento. Y será difícil que se olvide, muy difícil que se olvide, porque es el autor de ese saber. ¿Correcto? Está bien. Por ejemplo, esto es muy común en el laboratorio de química, en el laboratorio de física, en el laboratorio de biología, ¿no? ¿Correcto? Esto es muy común cuando tenemos que hacer un ensayo de una propuesta bibliográfica histórica, psicológica, filosófica, etc. ¿Mm? Es muy común. Uno mismo lo descubre. Uno mismo lo descubre. ¿Correcto? Muy bien, muy bien, muy bien. Acá se necesita que el alumno ponga mucho de su parte, porque él tiene que recolectar los datos, él tiene que organizarlos y él tiene que representarlos. El profesor no le va a hacer eso. El profesor solo le facilita casos, ejemplos, y él dirá, ¿tú crees que está bien? A ver, date cuenta de esto. Ah, acá, muy bien, sigue, sigue. Él solo tiene que descubrirlo. ¿Mm? Por eso Piaget muy bien decía, ¿no? A un alumno nunca le digas, o a un niño nunca le digas cómo se hacen las cosas. Dile qué son esas cosas, pero nunca le digas cómo es que se hacen esas cosas. Él tiene que descubrirlo. Y ahí entra la inventiva, entra el esfuerzo, entra la concentración, entra la atención, entra la especulación, entra la memoria, entra el pensamiento, entra el lenguaje. Y así crece en su propuesta intelectual, induciendo, razonando, y al final logra desarrollar destrezas cognitivas, habilidades mentales, y logra alcanzar conceptos, ideas, categorías, etcétera, que le permitan entender ese objeto de estudio. Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Todo bien? Muy bien. Entonces avanzamos. La otra teoría es la de mi gran amigo David Ausubel. También vivió bastante, 90 años, fíjate. El señor David Ausubel. ¿Está bien? Él es autor de la teoría del aprendizaje significativo. ¿Ya? Este aprendizaje significativo por recepción, ¿ya? Es un proceso mediante el cual, ¿no? Se relaciona saberes nuevos, o sea, conceptos, teorías, ¿ya? Gracias, Kendra, gracias, Cristian, ¿no? O sea, relaciona saberes nuevos
conceptos y teorías, la cual puede ser en una clase, en una lectura, ¿no? ¿Correcto? ¿Ya? Con saberes previos, o sea, saberes que yo no tengo en el cerebro, saberes que yo tengo en la memoria, ¿no? Están almacenados ahí. Y lo que yo hago es relacionar lo que tengo en mi mente, que son los saberes previos, lo que tengo guardado en mi memoria, con los saberes nuevos que recién voy a escuchar o leer, ¿no? Y lo voy a relacionar con el mecanismo de la inclusión, ¿ya? Con el mecanismo de la inclusión, que también, ¿ya? Se llama subsucción. También tomen ese nombre, ¿ya? También se llama así. Así lo he puesto en el chat, ¿ya? ¿Está bien? ¿Ya? ¿Correcto? Entonces, yo voy a mis clases o yo voy a leer ya con un almacenamiento previo antes adquirido en mi experiencia. Posiblemente algo similar, posiblemente algo por ahí tiene que ver o posiblemente muy igual. No lo sé, no me interesa tampoco. ¿Ya? Entonces, lo poco que sé, trato de enlazarlo con lo nuevo que voy a saber en la clase o en la lectura. ¿Ya? Trato de enlazarlo. ¿Con qué? Con el mecanismo de inclusión. ¿No? Para esto, ¿no? Estos nuevos contenidos que voy a obtener de la clase o de la lectura se van a integrar al conocimiento previamente archivado en mi memoria y le va a dar un sentido mucho más preciso. ¿Ya? Por ejemplo, tú, si hablamos solamente de un aprendizaje académico, tú has tenido en tu colegio primero, segundo, tercero, cuarto, quinto de secundaria, de yapa primaria, de yapa inicial, más tus 2 años que repetiste, ya está, tienes un montón. Y cuando tú estás en la pre, estás acá en Pitágoras, el profe te está hablando, en la geometría está en el triángulo. O sea, lo que tú ya has visto antes, pero lo que tú, de lo mucho, de lo mediano o de lo poco que sabes de triángulo, con tu profe de geometría, bueno chicos, el día vamos a cerrar el triángulo, tú vas a colación a tu archivo memorístico de matemáticas en cuanto a la clase de triángulos en geometría, lo traes al presente y trata de enganchar con lo nuevo que el profesor va a dar. ¿Me entiendes? Eso es darle un sentido mucho más preciso. Esta integración que hace entre lo que ya sabes con lo nuevo que vas a saber es una relación de inclusión o de subsucción muy sustantiva, muy provechosa, bastante lógica, estimado alumno, mucha coherencia, jerárquicamente determinante, ¿ya? Pero aquí, tan igual como decía Brunner, ¿no? El alumno es acá el autor y actor de este protagonismo. Se debe concentrar, debe de atender. ¿Mm? Porque Brunner, ¿qué decía? Brunner Winkler decía, no, él debe recolectar los datos, tiene que organizar los datos, tiene que representar el entorno. Entonces, ¿eso lo hace quién? El propio alumno. El profesor solo es el que facilita la información y tú tienes que darle sentido. En cambio, y eso está bien, ¿no? Algo similar dice el señor Auswell. El alumno debe tener una actitud y disposición favorable para tener el significado del aprendizaje. ¿Mm? ¿Está bien? Correcto. No, el alumno tirado en su cama, aún está en pijama, ya tiene 3 semanas y media que no se baña, almuerza escuchando la clase, no toma apuntes, está escuchando radio, o sea, ese jamás, de los jamases, aunque espere, ¿qué te digo? La reencarnación no va a poder hacerlo. Es que no pone su parte. Acá hay una actividad muy fuerte a nivel cerebral, muy significativa. Pues se llama aprendizaje significativo. ¿Ya? El aprendizaje cognitivo, del punto de vista de Auswell, o sea, el significativo, está interesado en la enseñanza, de cómo el profesor enseña, y tiene en cuenta los saberes previos del alumno. Ese es clave, ¿no? Ese es clave. Entonces, un profe, escúchame bien,
antes que enseñe a un grupo de alumnos, él debe saber qué clases anteriormente esos alumnos han recibido. El profe debe sospechar qué nivel de cultura estos alumnos deben de tener. El profe debe de enterarse qué clases últimas han avanzado en el curso el cual estoy yo ahora asumiendo. ¿Entiendes? ¿Para qué? Para darme cuenta de cómo puedo hacer que esto se enganche, lo nuevo que le voy a dar, con lo que ellos ya saben. ¿Mayas? ¿Correcto? Ahí está la clave. Ahí está la clave. Eso se llama, pues, la subsucción o inclusión, ¿no? ¿Está bien? Entonces el profesor tiene que ser un as cuando enseñe. Un as. ¿Mm? ¿Correcto? Por ejemplo, a ver, en el hipotético caso que yo sea profesor de matemática de primaria, por decirte, se me ocurre ahorita, estoy enseñando a los chiquillos que tienen 8 o 9 años, por decirte, ¿no? ¿Correcto? Están en tercero o cuarto de primaria, por decirte, ¿no? Y me toca desarrollar lo que viene a ser las 4 operaciones fundamentales y voy a arrancar con adición. Un profesor que tiene la metodología cognitiva, nunca te va a decir, bueno, ya, título, operaciones fundamentales. Son aquellas operaciones. Eso no te va a decir jamás. ¿Entiendes? El de arranque te pone una encrucijada con una tarea o un ejemplo o una casuística. Te hace pensar. Ese profe te va a inaugurar cerebro, ¿me entiendes? ¿Correcto? ¿Está bien? Y el profe, ¿qué hace primero? Los motiva a los chicos. Profesor entra, muy buenas tardes, buenas tardes, profe, ¿qué tal? Muy bien, todo de pie, todo de pie. Van conmigo a, ¿correcto? Cada número 3 que aparezca 3 veces, ¿no? Gritamos fuerte. Por ejemplo, sigo 1, 2, 3, ¿me entiendes? Y sigo 4, 5, 6, ¿me entiendes? Y cuando decimos 5, 6, 9, etcétera, aplaudimos, ¿ya? O sea, hacemos alboroto de 3 en 3, ¿está claro? Ya, profe, el que no lo hace, callejón oscuro, ya, bien, profe. Entonces lo comienzo a animar. 1, 2, 3, estamos haciendo dinámica, ¿no? 3, 4, 5, 6, así, ¿no? Así, ¿no? Correcto. Hasta llegar a un cierto número que me cansé también, pues, ¿no? Ya está, ya bien, siéntese, ya lo tiene ya, como se dice, empilados. Y dice, sin querer están sumando, están 1, 2, 3, 4, recordando dígitos. ¿Mm? ¿Correcto? Ya, de 3 en 3. Muy bien. Y le digo, bien chicos, a ver, levanten la mano, porque yo ya hipotetizo, tiene 8 o 9 años. Y son de barrio los chibolos, pues. Entonces, yo ya sé que estos chicos compran pan, compadre. ¿Entiendes? ¿No? Y digo, a ver. Levanten la mano todos los que alguna vez he ido a comprar pan o compra pan todos los días para la familia. Yo, profe, yo. Muy bien, ¿no es cierto? Ya. Entonces yo al toque calculo quién es el más mosca. El profesor también tiene que ver. El profesor es una persona panorámica, compadre, ¿no? A ver, no. A ver, Pepito, ven, compadre, ven. No, y todo el mundo, Pepito, fastidia, ¿no? No, muy bien. Pepito, ¿tú has ido a comprar pan? Sí, profesor. ¿Qué? ¿Cuántos panes compro? Yo compro 10, profesor. Hoy 10, pero si eres tú y tu mamá nomás. No, profe, mentira. No. Entonces, comienzo a manejar esa situación, ¿no? Ya. ¿Cuánto dice compras? 10. ¿Qué cuántos son en tu casa? Somos 5. Esa es en la mañana, más. Sí, profesor, porque en la tarde no, porque si no te enfría, pe. Ya, muy bien. Entonces, oye, ¿y por qué compras 10? Es que, profe, todos comen 2 panes, pe. Ya. Y dime, ¿tu mamá te da un sol entonces? No, pero, profe, el sol no alcanza. No, pero el sol no alcanza, está 20, por decirte. Está 20, ¿cómo va a alcanzar? Pero claro, puede alcanzar. ¿Cómo que no? A ver, cuenta. Un pan está 20. Segundo pan, 20. Así, ¿no? Y al final, un sol. Tienes razón. Entonces, el centro sería un sol, 20. El otro sería. Está sumando, compadre. Ese niño sabe lo que es suma, como el resto que lo está siguiendo. Yo lo que estoy haciendo es recuperar saberes previos. Ellos ya saben lo que es la suma. Lo que no saben son los términos técnicos. Suma, sumando, ¿no? Sus propiedades. Ya, eso no saben en cuanto a su técnico, a su término técnico, perdón. Pero ellos ya manejan la suma. Estoy recuperando saberes previos para yo engancharle con lo nuevo que le voy a hablar de la suma o adición.
Eso hace que el alumno gane más significado, entienda mejor. ¿Correcto? ¿Está bien? Muy bien. Y así es para todo, ¿ah? ¿Ya? Por supuesto, Yeren, la actitud del estudiante es recontra fundamental, ¿no? Alumno que no es dinámico, alumno que no es entregado a la clase, en otras palabras, si no le gusta estudiar, como decía mi abuelita, ¿no? El que nace para martillos, del cielo le caen los clavos. No le pidas al palto que te dé naranja. El palto da palta y el naranjo da naranja. Nunca le digas al palto que te dé naranja. Si no le gusta, no le gusta, mi mano. Por más que tú traigas una estrella en educación mundial de la UNESCO, no lo va a hacer porque no le da la gana o no tiene destrezas cognitivas adecuadas. Yo qué sé, pues, algo estará fallando. ¿Me entiendes? ¿Ya? Muy bien, sigamos, criaturas hermosas, porque lo son en espíritu, ¿no? La otra es la teoría del proceso de información, ¿ya? O del procesamiento de información. Esta teoría entiende que el aprendizaje, ¿no? Se va a explicar, ¿no? A través de una metáfora computacional. O sea, ¿por qué? Porque ellos señalan que la mente humana funciona de manera análoga, similar con el programa de una computadora. Eso es lo que dice esta teoría, ¿ya? O sea que el aprendizaje, ¿no? Se va a explicar a través de una metáfora computacional, ¿no? Aquí se entiende pues que la mente humana funciona pues de manera análoga al programa de una computadora. Yo diría que es al revés. El programa de la computadora funciona como la mente humana. La mente no imita a la computadora. La computadora imita a la mente, que es diferente. ¿Ya? Muy bien. Y el término procesamiento es una actividad que permite recepcionar, almacenar y recuperar información. ¿Ya? ¿Está bien? Correcto. Entonces, en sí, ¿no? Cuando tú hablas de procesamiento, ¿ya? Es una actividad que recepciona, almacena y recupera información. Así se procesa. Acá, como también lo decía Brunner y Ausubel, la información es elegida por el interesado. La información es elegida por el interesado. Lo busca activamente. Es de su interés, pues. Es de su interés. ¿Sí? Es de su interés. Por eso, de esa perspectiva, ¿no? Aquí también hay que tener muy en cuenta lo que hace el alumno. ¿Sí? ¿Ya? La información es elegida o buscada activamente por la persona interesada, en este caso, por el estudiante. Ahora hay que entender que si el aprendizaje se explica con una metáfora computacional, es porque cuando uno aprende, procesa y almacena información en las diferentes memorias. En la memoria de registro sensorial, en la memoria a corto plazo y en la memoria a largo plazo. ¿Ya? Y en la memoria a largo plazo. ¿Ya? En tal sentido, fíjate, el procesamiento de información se realiza en la siguiente secuencia. Mentala. ¿Ya? Primero hay un registro sensorial, la lectura o la clase. La percibo, o sea, meto mis sensaciones y establezco con mi experiencia un significado de lo que estoy escuchando o viendo. Entonces tengo que atenderlo. O sea, mi conciencia se focaliza en aquella clase, ese esfuerzo mental, ¿ves? ¿Ya? En aquella clase o lectura. Una vez que estás focalizado, lo que voy entendiendo y comprendiendo, lo guardo en la memoria, de corto plazo o largo plazo. Y luego la tengo que recuperar. A recuperar aparece todo aquello que son los significados que ya entendí. Y por ende, trato de representarlo mediante una idea de solución a un problema, ¿no? ¿Está bien?
y debo de tomar una decisión para elegir cuál es el más conveniente. Toma decisión. Entonces, es así, ¿cómo es que no procesamos la información? Registro sensorial, lo percibo, lo atiendo, memorizo lo que comprendí, recupero lo que comprendí, manejo las ideas que yo entendí para generar una nueva idea y para elegirla hago una toma de decisión. Todo eso está bien, nada menos que la secuencia del procesamiento de información. ¿Ya? ¿Está bien? Muy bien, muy bien, muy bien. Sigamos. Hablar del aprendizaje académico, ¿ya? Hablar del aprendizaje académico es determinar y saber qué, ¿ya? Y saber qué. Es un proceso donde el alumno, ¿ya? Es un proceso donde el alumno adquiere nuevas habilidades, nuevas destrezas, nuevos conocimientos, nuevas conductas, nuevos valores, producto del estudio que he realizado, producto de la experiencia que tengo, producto de la instrucción que he recibido, producto de las clases en mi cole y en la academia, profesor, producto de mi propio razonamiento, producto de la observación acuciosa que he hecho, profesor. Para que esto se establezca así, he de manejar un estilo de aprendizaje. ¿Está bien? ¿Ya? Entonces, ¿cómo yo puedo tener destrezas mentales? ¿Cómo yo puedo tener conocimientos? ¿Cómo yo puedo tener habilidades si es que yo no pongo nada de mi parte cuando estudio? O cuando estoy en clases, o cuando razono. Entonces, es ahí donde yo doy a conocer mi estilo de aprendizaje. ¿Ya? Ahí yo doy mi estilo de aprendizaje. ¿Ya? Todo estilo de aprendizaje se debe entender como un conjunto de rasgos cognitivos, afectivos y fisiológicos, que son indicadores relativamente estables, ¿no? Que le permiten a la persona interactuar y responder a situaciones de aprendizaje. Este conjunto de rasgos cognitivos, mi manera de pensar, mi manera de memorizar, este conjunto de rasgos afectivos, mi manera de emocionarme, ¿no? Porque me puedo bloquear, ¿no? Este conjunto de rasgos fisiológicos, si estoy descansado, si he almorzado, ¿no? Serán indicadores relativamente estables que permiten que el estudiante pueda interaccionar y responder a una situación de aprendizaje. ¿Cómo le vas a pedir que aprenda algo si no almorzó y no descansó bien? ¿Cómo le vas a pedir que aprenda algo si está preocupado por una deuda o un problema que tiene con sus dos parejas? ¿Mm? ¿Correcto? ¿Ya? ¿Cómo vas a pedir que aprenda algo si él tiene a bien un bloqueo mental ya que, ya que tiene, ¿no? una, una fuerte deuda que pagar? Entonces, estos detalles le impiden, pues, todo esto. Le impiden, ¿correcto? Le impiden, ¿ya? Y todo esto va a generar un estilacho de aprendizaje. Puede ser activo, puede ser reflexivo, puede ser teórico, puede ser pragmático, ¿ya? Estos 4 tipos de estilo de aprendizaje, sería bueno que tú te ubiques
cuál es tu estilo de aprendizaje. Correcto. ¿Ya? Veamos. El activo, reflexivo, teórico y pragmático. Luego de este bombardeo, ¿no? Es bueno saber qué es cada uno de ellos, ¿no? ¿Qué es cada uno de ellos? ¿No? El activo, ¿no? Es una persona de mente abierta, bastante motivador, muy optimista, gusta de retos, ¿ya? Gusta trabajar en grupos, ¿no? Y al mismo tiempo, gusta de liderarlos, ¿ya? Gusta de liderarlos, ¿ya? Es animador, improvisa, ¿ya? Descubre, es muy espontáneo, ¿está bien? Ese no está tranquilo, está que para allá, para acá, ¿me entiendes? Es un tipo así, ¿ya? Y por ende, es una persona pues que fácilmente, ¿no? Se nota sonriendo, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? ¿Ya? Este, claro, sobre las 5:15, Cristian. Claro que siempre hay prácticas, siempre, siempre. El reflexivo, en cambio, es una persona que él gusta de reunir datos y analizarlos, ¿ya? Es una persona reflexivo, es una persona muy pensante, una persona que quiere trascender, una persona que no quiere explicar dejándole ahí las cosas, sino basta la raíz, ¿ya? Son bastante prudentes, son muy, muy detallosos, ¿ya? Correcto, ponderado, no da una opinión así tan fácilmente, ¿correcto? ¿Ya? Gusta estar solo. En cambio, el teórico no. El teórico, ese señor, tiene todo un marco referencial de conocimientos y trata que todo lo que en sí está viendo encaje a este marco referencial. Por eso va algorítmicamente, de menos a más y en orden, de manera escalonada. Es sumamente racional y lógico, cuadriculado, perfeccionista, demasiado profundo, ¿sí? ¿Correcto? No gusta tanto de dar su opinión, gusta más bien de utilizar los conocimientos que tiene para dar una opinión, pero no lo da de la perspectiva de él. En cambio, reflexivo sí, él sí da una opinión de él, de cómo él lo entiende, ¿correcto? El teórico no, está pegadito a la referencia del conocimiento que tiene, ¿ya? El pragmático es al pan, pan, vino, vino. A él no le gusta mucho los palabreos. A él no le gusta mucho que una cosa, otra cosa, de una vez, compadre, en una nomás, ¿ya? No le gusta andar con gente reflexiva ni teórica, ¿ya? Esa persona, el que es pragmático, va de frente a la respuesta. Él va de frente a tratar de responder a las cosas y muchas veces comete errores por este tipo de actitud, ¿ya? Tiene mucha intuición, son bien intuitivos el pragmático. El activo y el pragmático son muy afines. Y el reflexivo y teórico también son muy afines. Es difícil ver un teórico pragmático, un reflexivo pragmático, o reflexivo activo, o teórico activo. Es muy difícil. Es muy difícil. ¿Ya? ¿Correcto? Pero sí tú puedes ver un activo pragmático y un teórico reflexivo. Sí pudieras ver. ¿Ya? Está bien. Ahora, ¿qué tipo de estilo de aprendizaje que tú tienes? Pues, ¿mm? ¿Correcto? ¿Está claro? Muy bien. Sigamos, criaturas hermosas. Hoy no he almorzado, estoy delirando. Muy bien. Cuando uno genera un aprendizaje académico, debe tener estrategias de aprendizaje, ¿no? Esto es lo que te voy a decir, tienes tú que aplicarlo en tu vida, aplicarlo en tu preparación, ¿ya? Estudiar no significa escuchar clases y ya aprendía, y a comenzar a desarrollar tareas o ejercicios. Eso no es estudiar, ¿no? Estudiar es construir el conocimiento. Yo debo de tomar mis diapositivas y mis explicaciones que he anotado y confrontarlas. Hacer de ello una recolección de datos, hacer de ellos nada menos que
una estructuración representativa de esa realidad a través de un mapa conceptual, mapa mental. De ahí tengo que saber. Si yo hago eso, estoy construyendo un conocimiento. ¿Ya? Las estrategias de aprendizaje son procedimientos que nos permiten planear o organizar el estudio para alcanzar un rendimiento exitoso. Toda estrategia de aprendizaje permite que potenciemos nuestros procesos cognitivos. Nos permitirá procesar la información con profundidad y nos permitirá verificar la comprensión. Si manejamos bien las estrategias de aprendizaje, nosotros vamos a alcanzar de manera adecuada una gran comprensión y un buen rendimiento en el aprendizaje. Para ello, no debo de planificar o organizar mi estudio, ¿no? ¿Correcto? Y así potenciar mis capacidades cognitivas. Así procesar la información de manera profunda, de manera detallada y comprensiva, ¿no? Estas estrategias de aprendizaje, cuando yo estudio en mi casa, son estas 5. Repaso, elaboración, organización, supervisión de la comprensión y el autocontrol emocional. El repaso, por eso cuando uno estudia, lee 1, 2, 3 veces. Tendré que leer trigonometría, leo, hasta los problemas tipos. Tendré que leer biología, leo, hasta los diagramas de profe. Tendré que leer trigonometría, leo, hasta la derivación de fórmulas de profe. Tendré que leer historia, leo, hasta todos los garabatos que hacen la pizarra de profe. Uno lee todo, ¿correcto? ¿Ya? Y el repasar es la repetición literal de la información, ¿no? ¿Cuál es su objetivo? Tener un repaso simple. ¿Qué técnicas se utilizan? El subrayado, el copiar, la repetición simple. ¿Y con qué instrumento? Lapicero, lápiz y también un resaltador de textos. Leo 1 vez, 2 veces, 3 veces. Luego elaboro. ¿Qué implica elaborar? Relacionar la información nueva con los conocimientos previos que yo traigo. Trato de enganchar lo que supuestamente yo ya sé con lo que he recibido de información. Si yo recibí la información y cuando venga tengo que estudiar más tarde o mañana temprano por la mañana, ¿qué hago yo? Ahí estoy recuperando información. Y con lo que estoy leyendo en esos momentos, más tarde o mañana, en la mañana, voy a engancharme, ¿no? Y voy a hacer un procesamiento algo simple o si no algo complejo. Para ello, tendré en cuenta las palabras claves, el parafraseo, con mis propias palabras voy a explicarme, ¿correcto? ¿Ya? Podría hacer resúmenes, ¿m? Podría inferir, ¿correcto? ¿Está bien? ¿Ya? Es importante, claro. Repaso significa, es volver a pasar. Retener, volver a tenerlo. Religión, volver a elegir. Recompensar, volver a dar una propuesta de ayuda a alguien. Significa volver a. Si eso se entiende por releer, claro, ese repaso. Pero no como loro, sino tratando de entender palabra por palabra, ¿no? Luego que yo elaboro, ya organizo. ¿Qué significa organizar, profesor? Ya di mi 3 lecturas, ya subrayé, ya hice un parafraseo o ya hice un resumen. Ahora lo organizo. ¿Cómo? Clasificando la información. ¿Y cómo lo clasifico? Con un nuevo código, es decir, con un mapa conceptual, un mapa mental, llaves, etcétera. Eso yo lo hago. Eso yo lo hago. Una cosa es lo que el profesor explica y otra cosa es lo que explicó el profesor. Yo tengo un mapa conceptual. Ese es para mí un código nuevo que yo le he construido. Ese es mío. ¿Está bien? ¿Es correcto? Y luego una supervisión de la comprensión. ¿Qué significa eso, profesor? Tú tienes que tener conciencia que los procesos y recursos de aprendizaje que lo estás haciendo estén en lo correcto, ¿no? Te voy a controlar
mi evaluación. ¿Y cómo lo hago, profesor? Fácil. Expongo en mi casa solo, me hago preguntas y respuestas, comienzo a hacer prácticas, ahí recién hago prácticas. Comienzo a desarrollar problemas, comienzo a desarrollar un simulacro, comienzo a desarrollar exámenes pasados. Eso está bien. ¿Correcto? Y esto me hará a mí un autocontrol emocional. ¿Qué significa, profe? Voy a sentirme tranquilo, voy a ganar una autoestima positiva, una autoestima adecuada, una autoestima saludable. ¿Correcto? Ya no voy a tener interferencias emocionales, no me voy a bloquear, no voy a interferir en mí para mal, no, todo lo contrario. Me va a valer para impulsarme, para saber que yo sí sé. Y voy a fortalecer mi capacidad de autoeficacia. Si yo hago todo eso, por cada tema de un curso que recibo 3 al día, la hago. La hago. Si hablamos de metacognición, la palabra meta es fin, finalidad, cognición, conocimiento. Cuando uno habla de metacognición, es la capacidad que tenemos para autorregular nuestro propio aprendizaje. La metacognición nos permite planificar qué estrategias de aprendizaje voy a utilizar en cada situación. La metacognición va a decir qué estrategia de aprendizaje tengo que aplicar, ¿correcto? Para detectar unos hierros, unos fallos y poder rehacerme, reestructurarme. O darme cuenta cuando estoy aprendiendo. La metacognición es tener conciencia de mi conciencia de aprendizaje. ¿Estoy aprendiendo bien? Porque el único que sabe que sí está sabiendo es uno mismo. Si yo sé que estoy sabiendo, es porque tengo conciencia de mí mismo. Planifiqué bien, procesé bien, apliqué muy bien los pasos, supe por qué lo hacía, supe aplicar las técnicas. Eso. Profe, entonces todos tenemos que hacer la metacognición. Así es, esa capacidad que tú tienes para autorregular y planificar tu proceso de aprendizaje, tener conciencia si vas avanzando o no, se llama metacognición. Eso quién lo hace la persona, pues. Y para que esto suceda, él debe planear una estrategia de aprendizaje. Repaso, elaboración, organización, supervisión de comprensión, autocontrol emocional. ¿Ah? Él debe producir la información que sea necesaria. Claro, él la tiene que producir. ¿Cómo? Leyendo una vez, leyendo 2 veces, haciendo su mapita. Así. ¿Qué más? Debe estar consciente si está haciéndolo correctamente. Muy bien. ¿No? Y debe darse cuenta si va rindiendo académicamente bien en las notas. Esa es la productividad. ¿Quién participa acá? La persona. Él hace la metacognición. La tarea, ¿qué debo de estudiar? Y lo interesante, la estrategia. ¿Qué estrategia tengo que hacer? ¿Las 5, las 4, las 3? Yo te sugiero que hagan las 5. Por eso que la metacognición es un diálogo interno. Es una reflexión, ¿no? ¿Ya? Es una autointerrogación, una reflexión de la información nueva, lo que ya poseo y la que estoy construyendo. Por eso planifico, controlo y evalúo. Planifico en qué momento y cómo, controlo, estoy cumpliendo con lo adecuado y evalúo a ver cómo son mis notas. De esa perspectiva, puedo alcanzar la metacognición. ¿Está bien? ¿Correcto? Correcto, profe. Muy bien. Hay un tipo de aprendizaje que manejamos. El autorregulado es lo que tú haces en tu casa, ¿no? Ahí tú manejas la metacognición. Tú no tienes tu horario de estudio. Tú te controlas. ¿Sabes cuánto de tiempo tienes que dar a los 3 cursos que recibes diariamente?
Te motivas para hacerlo. ¿Correcto? ¿No? Y tienes que tener, como se dice, el esfuerzo y la voluntad de hacerlo, la disposición para hacerlo, ¿no? ¿Correcto? Pero ello te motivas. Eso es lo que tú haces, ¿no? No, no es que practicas, no, construyes conocimiento. Ya sabes cómo. De lectura, subrayando. ¿Está bien? ¿Está claro? Haciendo un parafraseo, repaso, elaboración, organización. Todo ello tengo que hacerlo, claro, pues, ¿no? Supervisión de la comprensión, el autocontrol de emociones, eso tengo que hacerlo. Y el aprendizaje cooperativo es el que uno hace en grupo, ¿no? En la clase, ¿no? ¿Ya? Esto hace que cada estudiante aprenda de forma grupal y apoye su conocimiento en el de los demás, ¿no? Porque todos están interconectados, ¿no? Y así, trabajando juntos, van a maximizar sus aprendizajes. Y eso uno lo hace, ¿sí o no? Uno lo hace, ¿ya? Es el aprendizaje autorregulado y el cooperativo. Acá, veamos, en la número 1, la respuesta de la letra D, ¿ya? Acerca de la metacognición, ¿ya? ¿Correcto? Muy bien. En la número 2, la respuesta de la letra C. La letra C, ¿sí? Interesante, ¿eh? Muy interesante, ¿ya? En la número 3, la respuesta de la letra D. Todo es verdadero. Claro, ¿ya? En la número 4, la respuesta es la letra C. Telefono cognitivo. En la número 5, la respuesta es la letra A. La segunda es falsa. En la número 6, la respuesta es que todo es verdadero. Dedo. En la número 7, también todo es verdadero. Dedo. En la número 8, este es un alcance teórico. Acá el primero y el segundo es verdadero, el tercero es falso. Por lo tanto, la respuesta es letra beso. En la número 9, soy Daily Outfield. Solo la primera es verdadero, las demás son falsas. El sonrojo es falsa. Dedo. Y en el número 10 sobre Brunner, todo de lo que dice de él es verdadero. Tú sabes que siempre te dejo ahí tareas. ¿Qué te dice? Lo haces tú inmediatamente, al terminar de estudiar, inmediatamente, al terminar de estudiar el tema. Maneja pues las estrategias que hemos visto. Y tiene las tareas, las claves. ¿Mm? ¿Correcto? ¿Está bien? Muy bien. Entonces pasamos de manera directa, sin esperar